esta vida estamos llenos de misterios que la ciencia no ha podido resolver. Espíritus, psicofonías, parálisis del sueño, psicoimágenes y relatos que carecen de sentido común. El destino nos juega un papel incomprensible al ser humano. Somos parte de un proyecto místico ejecutado para un propósito en especial que nunca llegaremos a entender. Investigando lo oculto, damos a conocer un nuevo episodio de Asylum. Sean bienvenidos. Buenas noches, gente, almas de Asylum. Estamos aquí de vuelta con el programa número 5 de este año. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo están? Acá estamos, ya se está haciendo presente el calor. Mira mosquitos. Así que hay que cuidarse. Sí, la verdad. Bueno, vamos a comentar. Y esta historia es anónimo, o sea, no quiere revelar su identidad. Y me llamó mucho la atención porque lo he visto en los bloggers y bueno, fue seleccionado como una historia muy rara, por decirlo así. Dale. Esta historia empieza así. El título se llama Zen, con Z, Zen, demonio de la Ouija. Esta es mi historia sobre mis experiencias con una entidad a la que contacté con la Ouija. Me llamo Ritwick y tengo 16 años. Entonces, para presentarme. Soy un firme creyente de Dios y estoy muy interesado en lo paranormal y lo espiritual. Siempre me he fascinado el otro lado de este mundo y trato de adquirir todo el conocimiento que pueda. Siendo un adolescente, probé cosas, entre comillas, dice, ¿no? Y realmente eso nunca ha significado diversión o falta de respeto. No soy un psíquico, pero lo que sea que haya funcionado para mí. Utilicé el método del péndulo, el tablero espiritual. Participé en diferentes sesiones e hice un poco de autoescritura. Y por supuesto, la Ouija. No sé, quizás esto se deba a que soy sensible a los espíritus. No soy un seguidor de Wicca, o pagano o satanismo, o algo relacionado. Todo lo que hago está solo bajo la protección de mi Dios. No me pasó nada malo, y desearía que nada lo hiciera jamás. He hecho una tabla Ouija que he usado muchas veces con mi primo, en grupos, y ahora he practicado lo suficiente como para usarlo solo. Siempre conduzco una sesión en un entorno positivo y en cada intento siempre me he comunicado con buenos espíritus, entidades. Hay algunos espíritus particulares que se contactan casi siempre cada vez que conduzco una sesión espiritista. El primero es el espíritu de un niño, que dijo su nombre, WK, solo las iniciales, y dijo que tenía 5 años. El segundo es el espíritu de una mujer que se hacía llamar Agani. Ella nunca ha dicho su edad, y siempre desliza el puntero a Dios. Cuando le pregunto sobre ello, luego hay otros 2 espíritus que visitan con frecuencia que nunca han dicho su nombre, y cada vez que le pregunto el puntero repetidamente dice no. Esto puede parecer poco extraño, pero ahora estoy tan acostumbrado que puedo identificarme por el movimiento del puntero con quien me he puesto en contacto. Es Zen, para quien he publicado mi historia, describiendo Zen. Él es una entidad con la que había contactado cuando comencé a usar mi tablero Ouija, hecho en casa. Cuando lo contacté por primera vez, le había preguntado su nombre. En respuesta, el puntero fue continuamente ZN, ZN. Luego le pregunté si podía llamarlo Zen, a lo que respondió sí. Nuestra conversación nunca ha avanzado antes de esto. Siempre viene cuando llevo a cabo una sesión durante mucho tiempo, y cuando llega. El puntero va de una esquina a otra, es decir, el puntero se desliza alternativamente a la esquina espacio
debajo del sol y luego a la esquina debajo de la luna. Y cada vez que viene, todos los demás espíritus se van moviendo el indicador a Dios. Nunca responde ninguna de las preguntas y el puntero nunca descansa durante un solo segundo, durante su presencia. Después de todo esto, finalmente tengo que cerrar el tablero despidiéndome. En respuesta, el puntero pasa rápidamente a Dios. Nunca entendí qué es exactamente él, pero él sigue atormentando mis sesiones sin ninguna razón. Esta es mi última sesión en diciembre con mi primo Rachel. Como de costumbre hice todos los arreglos con mis rituales. Y a eso de las 9:30 estábamos listos en la mesa, en mi habitación. Le dije que mantuviera la calma y que se concentrara y todo eso. Empecé solo enrollando la moneda, que usaba como puntero, en círculo sobre el tablero y le pregunté en voz alta, «Ouija, ¿estás ahí?» Inmediatamente sentí la energía y nuevamente repetí mi pregunta. Esta vez el puntero pasó rápidamente así. Luego descansó en el centro del tablero y ahora llegó el visitante. Rachel también se unió a mí colocando sus dedos ligeramente sobre la moneda. Nos contactamos con WK. Rachel le hizo algunas preguntas y fueron respondidas. Después de eso, el puntero se movió fuera del tablero. Lo llevamos de regreso en medio del tablero, le pregunté si quería irse y en respuesta el puntero se movió sobre sí y luego lo movió a Dios. Le di las gracias y le deseé la paz. Rachel también sisió un gracias después de mí. Luego preguntamos si alguien más quería comunicarse con nosotros. Esta vez tenemos a Gani. Rachel acaba de comenzar a hacer algunas preguntas, pero de repente el puntero se fue. «Déjame ahora», respondió. Pero Rachel insistió en que no se fuera, pero el puntero deletreó. «Quizás más tarde». Seguimos preguntándole el motivo por qué quería irse, y ella respondió: «Cuando él viene, todos se van». Después de estos dos espíritus contactamos a otros espíritus presentes allí, pero todos ellos nos abandonaron casi en poco tiempo. La mayoría de ellos movieron directamente el puntero a Dios. Estábamos confundidos por esto, pero aún así, para darle una última oportunidad, intenté nuevamente preguntando: «Ouija, ¿estás ahí?» Ya era tarde y creo que fue una mala idea. El puntero fue estrictamente sí. Luego pregunté: ¿eres del sol o de la luna? El sol representa el bien y la luna es el mal. La respuesta fue extraña, no inusual para mí. El puntero se movió hacia la esquina del tablero. Alcanzó el espacio debajo del sol y sin detenerlo retrocedió y luego regresó nuevamente a la esquina del sol. Estaba de una esquina a otra. Este extraño movimiento alternó el puntero. Continuó por un largo tiempo y no respondió ninguna de nuestras preguntas. Rachel me preguntó qué estaba pasando. Le dije que era él, Zen. Rachel, entendiendo mi expresión, insistió en cerrar el tablero y de repente el puntero se deslizó automáticamente a Dios. Nuestra sesión había terminado. Después de un momento sugerí que Rachel usara el tablero Ouija nuevamente, pero esta vez solo, y yo solo miraría la sesión. Pensé, esto porque era una persona más positiva y además podemos encontrar a alguien más en lugar de Zen. Rachel se hizo cargo de la Ouija y preguntó: ¿están aquí algunos de los espíritus dispuestos a comunicarse? Y nos respondieron, pero con el mismo resultado. El puntero oscilando entre las esquinas del tablero. Después de esto, el puntero pasó a Dios. Terminamos con la sesión por el momento. Continuando con la historia, cuando mi primo se fue, decidí nuevamente realizar una sesión de espiritismo. En particular, decidí aclararlo con Zen. Llevé a cabo esta sesión en mi habitación, alrededor de las 10 p.m. Después de mis rituales habituales, limpié el tablero. Con una oración declaro: me rodeo de luz y con el poder de Dios. Guardé la moneda, puntero, en el tablero y le pregunté en voz alta: «Ouija, ¿estás ahí?» Inmediatamente sentí la energía y el puntero comenzó a moverse. Esta vez, sin preguntar si la entidad era del sol o de la luna, pregunté directamente: «Zen, ¿es usted?» Realmente sentí su presencia y fui confirmado. Sin lugar a dudas, el puntero fue inmediatamente así, y luego comenzó a moverse de un lado a otro, deslizándose de una esquina a otra, pero estaba decidido a obtener una respuesta de su parte. «Zen,
Deja esto, le ordené, pero el movimiento del puntero se hizo aún más rápido, llevando mis figuras a lo largo. Parecía como si él estuviera bromeando. Zen, necesitamos hablar, protesté. Esta vez el puntero disminuyó la velocidad por primera vez. Tuve una conversación con él. Aquí va. ¿Eres un espíritu débil? Para comenzar. Él responde, no. Zen, ¿quién eres tú? Él responde, no. ¿Quién eres tú, Zen? ¿Eres un espíritu o una entidad? Responde con 3 no. ¿Eres tú porque quedaron otros espíritus? Sí. ¿Por qué? El puntero se volvió locamente sobre todas las letras. ¿Qué deseas? Su respuesta fue no. ¿Hay algo específico sobre lo que quieras hablar? Para esto, pregunta, ¿qué? Para. ¿Estás hablando de la Ouija? Sí, para. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para decirme? Nuestra conversación continuó un poco larga. Todo el tiempo él siguió diciéndome que dejara de usar la Ouija. No contestó ninguna pregunta con respecto a él y el puntero nunca descansó durante un solo segundo. Durante toda la sesión, mi última pregunta para él fue: ¿amas a Dios? A lo que se fue moviendo a Dios. Ahora mismo esto es lo que puedo decirte, ya que fue la última vez que usé el tablero. También lo más importante es que cuando hice un pequeño trabajo de investigación para Zen, encontré que, de acuerdo con el Oxford English Dictionary, Zen es una forma de budismo, lo que debe entenderse de esto. Parece negativo para mí y al mismo tiempo Well-Wisher, otra entidad que hasta ahora no la habían nombrado en todo relato, quiere que me mantenga alejado de la Ouija. Y aquí terminó la historia. Rara la historia. Lo que sí, el tema de la Ouija siempre genera una especie de vicio, como que sí o sí los querés seguir jugando hasta que no sabés con quién te podés llegar a topar. Y sí, lamentablemente la curiosidad es infinita. Pero bueno, dentro de todo dejó el juego, entre comillas, de usarlo, que es lo más conveniente. Y no terminó mal, qué raro que en una historia que no haya terminado mal. Sí, generalmente o te psicologea o pasan cosas y no se les ocurra preguntar cuál es el día que va a ser su muerte. Y no. Muchos que preguntaron eso terminaron con problemas psiquiátricos. Bueno, Martín, ahora vamos con una nota. Tenemos una nota, ¿no? Exactamente, vamos con la nota Marian y después regresamos. Estamos aquí para hacer una nota a una gran amiga que es miembro estable del grupo de Asylum. Aquí la presentamos. Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien acá, contenta de compartir historias con ustedes. ¿Qué tenés para relatarnos hoy? Tenías una experiencia y bueno, muchos no saben, pero ella es maestra de un colegio y también tiene experiencia sobre sus alumnos que le han contado. Exactamente, sí, por trabajar con un grupo grande de chicos, son adolescentes. A veces el momento de la clase es el momento donde aprovechan para abrirse un poco y contar algunas experiencias. No todos, ¿no? Pero me ha pasado ya hace más de 10 años que trabajo y sí, he escuchado muchas historias. Últimamente algunas que me han llegado un poco más sobre cosas paranormales. ¿Tenés alguna para relatarnos? Yo sé que a nosotros por privado nos has contado y bueno, hay 2 o 3 que tenemos muy pendiente, pero bueno, esta vez vamos a contar solamente una de las historias. Te escuchamos. Bien, sí, este año me pasó una historia particularmente más fuerte, que fue la de recién conociendo a un grupo de chicos cuando empezaron las clases. Yo soy docente de literatura y a veces llevo material que se presta para que comparen la ficción con sus propias vidas, ¿no? Y hablando un poco al final de la clase con un grupo de chicos, uno de los alumnos me cuenta que a él le había pasado algo muy particular
y quería comentármelo a mí apartadamente, de forma aparte del grupo, y me cuenta que él tenía una relación muy cercana con su abuelo, vivían juntos prácticamente con los padres de él y el abuelo paterno, y el abuelo fallece hace un tiempo atrás, hace unos cuantos años, y él seguía sintiendo en la casa la presencia. De hecho en este último tiempo lo había podido visualizar, ¿no? Había visto a la persona del abuelo estando en la casa con él. Y él me contaba que no era una experiencia agradable, si bien la relación entre ellos era buena y de hecho era una contención para él el abuelo. Esta presencia lo incomodaba. Yo pienso que tiene que ver con lo que él sentía que los demás iban a pensar, ¿no? Si él decía en la familia o en algún ambiente de amigos que él contará lo que le pasaba, por ahí no se prestaba a confusiones y no lo manifestaba, pero me decía a mí que era una experiencia desagradable. Es raro que comentes eso porque, bueno, también sí, si ve una aparición, obviamente no estamos acostumbrados para ver ese tipo de fenómeno, pero al ser un pariente que era muy cercano a él, siento como que hay un tipo de rechazo por él, ¿no? Sí, hay algo negativo, ¿no? Yo no sé bien a qué asociarlo. Él me decía que se incomodaba mucho, que le pedía que se fuera. Muchas veces esto pasaba cuando él estaba solo. También es un chico que, salvo el abuelo que ya no está, no había otro familiar, y no hay ahora otro familiar que se haga demasiado cargo de este chico, y es todavía es chico, tiene 14 años prácticamente, todavía necesita, ¿no?, un poco de la contención de los adultos, y me parecía que por ahí tenía un poco que ver con eso, pero la verdad, porque sí, es raro que le moleste a alguien con quien había compartido tantas cosas buenas. Sí, puede ser también que en su corta edad se llevó como una pared por delante, porque al no tener a esa persona que lo sostenga y tratar de llevar todo él solo porque no tenía familiares a cargo, me parece que obviamente es muy difícil, y más para esa edad. Sí, seguramente tiene que ver un poco con todo el proceso que implica ser adolescente, ¿no? Bueno, las veces que tuvimos charlas, él me comentaba eso, ¿no?, que buscaba alejarse un poco de eso que no le gustaba. Traté desde mi ignorancia también sobre el tema, traté de hablarle y que se tranquilizara y que buscara por ahí un lado bueno, ¿no?, de toda esa experiencia. Pero bueno, el tiempo él empieza a faltar, está un periodo de tiempo sin ir a la escuela, sé que en la escuela se ocupan, llaman a la casa, insisten en que vuelva, y ahora está asistiendo de vuelta a la escuela, pero ya él viene con otra actitud, ¿no? Está más distante. Le toqué de vuelta el tema y me respondió que no le había pasado más, que ya era algo que no le pasaba, y no habló más del tema. Ahora, Mariana, te hago una consulta, ¿sabés si solamente a vos te lo contó o alguna otra persona más, o no quiere ya de por sí hablar del tema, quiere desviarlo? Porque si no pasó nada traumático, puede ser que cuando el espíritu se presente, trate de evitar que él haga algo indebido, ¿no? Otra cosa no se me ocurre, porque siendo un familiar muy cercano no creo que vaya a hostigarlo, ¿no? Sí, pensaba lo mismo. Primero, cuando me lo contó, no había nadie más ahí, y creo que no lo sabe ningún otro compañero. Yo primero asocié la presencia del abuelo a por ahí querer decirle algo, querer despedirse. Le pregunté cómo había fallecido y me dijo que él era chico, que se acuerda que estuvo internado, que fue una enfermedad, pero yo pensé por ahí es una manera del abuelo de despedirse.
Pero sí, después lo asocié también al tema de evitar, de parte del abuelo, querer evitar que él se mande alguna macana, porque es un chico que sí, está mucho tiempo solo, pasa mucho tiempo en la calle, y no me extrañaría ahora, sobre todo ahora que volvió de una ausencia prolongada, que haya estado haciendo de las suyas, ¿no? Por eso creo, asocio a eso también esa actitud de no querer hablar del tema, ya, medio es cerrarse. O más que nada para aconsejarle de que no caiga en vicios, como la mayoría de los jóvenes lamentablemente caen. Muy buena la historia. ¿Tenés otra para contarnos, Mariana? Bueno, sí, después tengo otra experiencia un poco más personal, más de 10 años, ¿no? Yo estaba viviendo en un lugar, conocía a la gente dueña de la casa, tenía más o menos noción de la historia familiar que había en esa casa en la que yo estaba viviendo. No me sorprendió que varias noches en las que yo estuve viviendo ahí, escuchar sonidos, música, gritos, una serie de cosas que mientras yo vivía ahí no me parecían, no me asustaban ni me parecían algo amenazante. Sin embargo, ahora lo pienso a la distancia y es algo muy fuera de lo común. Más de una vez escuchar como gritos a la distancia, como desde un teléfono que está lejano, y yo estaba con en ese entonces mi pareja, y él también lo escuchaba a la madrugada. Nos despertábamos y escuchábamos eso y lo asociábamos a alguien que tenía música cerca, pero no, después nos dimos cuenta que algo raro había, porque no había nadie que estuviera escuchando música a esa hora. Ahora, ¿en algún momento tuviste miedo cuando pasó eso? No, y me sorprende porque suelo ser susceptible a ese tipo de cosas, pero en ese momento no. Yo en esa casa me sentía extrañamente muy, muy cómoda. Después pasó algo más puntual, que teníamos una estufa afuera de la pieza, que era una estufa de chapa. Y una noche sentimos claramente que como si alguien la pateara, ¿no? Un estruendo muy cercano. Mi pareja se levantó pensando que había alguien adentro de la casa y no había nadie. Yo, cuando descarté la posibilidad de alguien adentro de la casa, me tranquilicé y ya después no me pregunté qué había sido, ni me parecía algo casi normal. No sé, era como que mientras estuve ahí me sentía bastante en armonía con la casa. Sí, es muy raro que pase eso, porque son contadas las historias en el cual en la mudanza dentro de una casa nueva, que pasen cosas pero te sentís se siente uno cómodo dentro de la casa. O sea, son contadas. Muchas de las historias siempre o se mudan del lugar o directamente pelean porque esa es su propia casa y no van a permitir que una entidad esté morando en ella. Sí, es al día de hoy que yo, tengo muy buenos recuerdos y sigo soñando con estar ahí y me siento como en casa. Creo que si hay algo, y sí, porque varias personas que nos visitaban, o incluso creo que mi pareja también en ese momento se sentía como extranjero, sentían algo raro, y me da la sensación de que fue como que o les caía bien o me daban una especie de bienvenida, o que no había problema conmigo. Porque sí, me fui de ahí y lo lamenté mucho. Sigo teniendo como una nostalgia cuando pienso en esa casa. Es muy loco lo que decís, porque es como que quedó una conexión que se aferró mucho al ser que estaban habitando ahí, o al ser o al mismo inmueble. Al ser no sé si tanto, pero al mismo inmueble. Y bueno, y después con lo que vos contás del sueño y todo eso, sigue habiendo una conexión. Así que es muy, muy, muy raro, porque como dije anteriormente, la mayoría de las veces no pasa eso. Y más que nada que personas que no son dueñas de ese lugar que estén cómodos también.
Bueno, muchísimas gracias, Mariana, con estos dos relatos. Fueron muy buenos y espero que ahora cuando salga el quinto programa los oyentes estén al tanto. Así que danos un saludo, Mariana, nos volveremos a ver. Bueno, estoy re agradecida de que me den el lugar también para compartir estas historias, que a partir de esas experiencias también me tomo las cosas de otra forma, ¿no? Y sí, hay muchísimas historias de escuelas, cosas personales que todavía no les encuentro explicación, y me parece súper interesante este espacio, ¿no? Tratar de aprender de eso que desconocemos me parece muy útil también. Gracias, Hugo, un gusto. No, por favor, mil gracias a vos por tu tiempo y por contarnos estas historias. Así que estamos con más Asylum. La mente puede jugar malas pasadas cuando se ingresa a un submundo donde nada es lo que parece y se experimenta con ella. Siempre habrá consecuencias y no serán nada agradables. El ángel de la muerte. Vamos con el primer delincuente. Este se llama Charlie Brooks Jr. Brooks. Tiene nombre de delincuente. Sí, un pequeño nene en este sentido. Vamos a ver qué es lo que hizo. A ver. Brooks fue a un estacionamiento con el pretexto de querer probar un automóvil. Un mecánico lo acompañó en el camino. Brooks se detuvo para recoger a un coacusado. El mecánico fue puesto en la cajuela del auto. Ah, bien, ya empezamos bien, ¿eh? Brooks y su co-demandado fueron a un motel. El mecánico fue sacado del baúl y llevado a la habitación de un motel. El mecánico estaba atado con perchas, amordazado con cinta adhesiva, y le dispararon en la cabeza, causándole la muerte. Brooks y el otro acusado huyeron de la escena. Hicieron percha, no. Claro, nunca escuché que le hayan atado con percha, es la primera vez que... Pero bueno. Sus últimas palabras fueron: yo, en este momento, no tengo ningún temor de lo que pueda sucederle a este cuerpo. Mi temor es por Alá, solo Dios, que tiene en este momento el único poder para determinar si debo vivir o morir. Como devoto musulmán se me enseña, y creo que esta vida material es solo para el propósito expreso de la preparación uno mismo para la vida real que está por venir. Desde que me convertí en musulmán he tratado de vivir como Alá quería que yo viviera. Toma. Lo que sí no desencadenó un acto terrorista. Hay que ver por qué mató al mecánico, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora vamos con el segundo delincuente. James David Autry. El 20 de abril de 1980, Autry le disparó a una empleada de una tienda de conveniencia de 43 años entre los ojos con una pistola calibre 38, causando su muerte. Autry había estado discutiendo con el empleado sobre el precio de un paquete de 6 cervezas. 2 testigos también recibieron disparos en la cabeza. Un testigo fue un ex sacerdote católico de 43 años, que murió instantáneamente. El otro testigo era un marinero griego que sobrevivió al disparo, con heridas graves. Bueno, se le subió la cerveza a la cabeza, por lo visto.
Este delincuente se negó a hacer una última declaración, o sea que no se arrepintió. Otro de ellos. No. Se aguantó el dolor. Mientras pudo haber tomado cerveza, bueno. Murió contento. Y vamos con el último, se llama Doyle Skillerm. Fue declarado culpable de asesinato capital para el 23 de octubre de 1974. Muerte a tiros en el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Agente de narcóticos, o sea la víctima, Patrick Allen Randall, que fue testigo durante la compra de drogas secretas cerca de la ciudad de George West. Y sus últimas palabras fueron: rezo para que mi familia se regocije y me perdone. Gracias. Y aquí terminó El Ángel de la Muerte. ¿Sabías que a los vampiros del folclore popular de China se los llama Xianxi? La palabra Xianxi significa cadáver rígido, y bien merecido tiene el nombre, ya que solo puede avanzar mediante pequeños saltos, con los brazos extendidos al frente, como consecuencia del rigor mortis. No pueden ver, y tienen un instinto muy básico, necesitando detectar el aliento de las criaturas vivas para poder alimentarse de su fuerza vital. Estos difuntos regresan a la vida o bien para vengarse por no haber sido enterrados correctamente, o bien para recibir sepultura junto a sus familiares tras haber fallecido lejos de su tierra. Su aspecto físico son los que cabría esperar de un fallecido, siendo peor cuanto más tiempo llevan en este estado, debido a la descomposición, mientras que su pelo y sus uñas también continúan creciendo. Dotados de largas y negras lenguas, pieles pálidas, con tonalidades verdes por el musgo, los Xianxi son criaturas nocturnas, debido a que el sol acelera su proceso de descomposición, aunque no necesariamente los mata al instante. Existen también métodos populares para mantenerlos alejados a los vampiros de China. Uno de ellos es dejar puñados de arroz en los caminos, para que los Xianxi se paren a contar los granos, perdiendo así mucho tiempo. Otro método es colocar una tabla de 15 centímetros de altura para impedir que puedan entrar con sus pequeños saltos. Los huevos de gallina pueden repelerlo. También es posible inmovilizar a un vampiro pegando en su frente un papel con un hechizo escrito. ¿Lo sabías? Bueno, estamos otra vez con Maxi para que nos cuente otras historias de su trabajo y algo más. ¿Cómo está, Maxi? Bueno, hola Martín, saludo a toda la audiencia de Asylum. Y bueno, acá les traigo la primera historia que tiene que ver con un compañero de trabajo. Le decimos Mona porque el apellido es Monasterio. Y bueno, Mona llegó un día a un servicio, a una guardia para cumplir sus funciones de vigilador, y el encargado del lugar le da las consignas y las consignas de recorrida. Él tenía que hacer toda una recorrida por las fábricas, las partes internas y partes de afuera, digamos. Bueno, él está haciendo la recorrida del lugar, estamos hablando siempre de noche, ¿no? Turno nocturno. Llega a un lugar donde estaba medio oscuro con luz tenue y ve una persona sentada en el piso, operario, porque tenía el uniforme. Estamos hablando de una fábrica que se trabaja las 24 horas del día, ¿no? Lo saluda, le dice hola, buenas noches. Esta persona, mi compañero, ¿no? Mona, a la persona que estaba sentada, hola, buenas noches. Y no le contesta, pero no le prestó atención porque nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de trato. Algunas veces son muy amables, otras veces lo justo y necesario, otras veces nada. Así que él siguió caminando, siguió su recorrida. Cuando llega a la guardia le dice al encargado, bueno, terminamos. El encargado le pregunta novedades de relevancia, ninguna. Le dice que no hay ninguna, solo que le llamó la atención un operario que estaba sentado.
Entonces le pregunta el encargado a Mona, ¿en qué lugar? Le dice, estaba esta persona sentada. Y le explica en el lugar donde teóricamente vio al operario y le dice, ese lugar es restringido y ningún personal va, solamente es nosotros. Y todos saben que no pueden entrar ahí. Entonces le pregunta a Monasterio, ¿entonces cómo se explica? Y acá viene la historia interesante. Aparentemente era el espíritu de un operario que trabajó ahí y se suicidó, se ahorcó, se colgó de unos cables que pasan por ese sector. ¿Por qué? Este muchacho trabajaba de noche, el operario, y venía mal con su mujer, con su señora esposa, venían con muchas peleas, aparentemente el turno nocturno de él no le gustaba a la mujer y bueno, un día este muchacho le llama a la mujer una noche y la atiende la mujer y le dice que no quería saber más nada con él por el turno, por esto y por lo otro. Bueno, empezaron unas acciones y le dice, además estoy en la cama con tu compañero de trabajo tal, le dio el nombre, ¿no? Acto seguido habla por teléfono el muchacho que estaba con la mujer. Entonces él, sin mediar palabra corta, se va y se suicida ahí en la fábrica. Entonces, desde entonces ven al espíritu merodear por ahí, por ese sector. Inclusive la gente operaria que trabaja ahí y bueno, la gente de seguridad también. Se aparece todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Se aparece todo el tiempo. Y por lo que dicen, ahí los ven todos. O sea, no es que algunos, viste que en muchos casos, algunos pocos ven un espíritu en cierto lugar y la mayoría no. Bueno, aparentemente acá se hace ver todo el tiempo. Ya es costumbre, ya están acostumbrados, digamos. Por lo que me contaron, no es tanta la costumbre que tienen. Justamente esa parte está restringida, que está en desuso, porque los operarios de ahí, la gente que trabaja, tienen miedo de andar a la noche. Si bien de día sí está habilitado, pero de noche está en desuso, no está restringido, no se puede entrar por ese tema. Siempre se lo ve en ese lugar, en ese sector, no en toda la fábrica en sí. No, en toda la fábrica en sí, no, en ese sector en específico donde pasó la muerte. Mira vos, qué loco, qué historia rara. No es tan rara porque suele pasar, los cuernos es bastante común y que se suiciden en fábricas también. Pero bueno, es una historia que asombra. ¿No te parece? Sí, yo digo, ¿no? Si me llegan a mandar algún día por ahí, voy a ir y voy a tratar de buscarlo, y capaz que ni se me aparece. Y uno dice, ¿no? Pero por ahí voy ese día y me cago todo y no quiero saber nada de pasar por ahí, andás a ver. Y sí, tendría que ir con una cámara y a ver si me puede sacar alguna foto. Exactamente. Bueno, muy buena historia. Ahora pasamos a la siguiente, que es una tuya que viviste vos, o donde estás trabajando ahora. Sí, es una historia también bastante loca porque es en el lugar a donde estoy trabajando justamente ahora. Yo era nuevo también, tenía escasas semanas y a mí me habían mandado a una garita que estaba en el fondo del complejo donde estoy. A cada tanto tenía que hacer una recorrida perimetral, pero como estaba en el fondo y por lo general mi entretenimiento es el mate o el celular, era nuevo, no me animaba a pedir permiso para llevar el equipo de mate y no había wifi, o sea, no tenía internet, tenía los datos del teléfono, pero tampoco le quería andar gastando porque son 12 horas, imagínate. Y sí. Entonces, en lugar de hacer toda la recorrida que me correspondía hacer, que son aproximadamente unos 150 metros, caminando despacio los hacen un toque. Entonces yo me mandaba por adentro de la fábrica, porque es como una fábrica. No voy a decir el nombre de la empresa,
Ni siquiera tampoco voy a nombrar a la persona que a continuación voy a estar contando, por una cuestión de sensibilidad, ¿no? Porque la historia puede llegar a tener mucho alcance en el canal o no, pero bueno, para salvaguardar la identidad de la persona, que ya se van a dar cuenta quién es, prefiero mantenerlo en el anonimato. Sí, mejor. Bueno, la cosa es que andaba por adentro así, qué sé yo, y de repente escucho como un golpe, ¿no? Como 1 o 2 golpes en una persiana que había, muy grande, de chapa, que son de esas eléctricas que uno toca un botón, sube y tocan otro botón y bajan. Pero no le presté mayor atención en ese momento. Sentí como golpes y dije, bueno, puede ser el viento, qué sé yo. Y seguí caminando, no sé. Después otro día también lo mismo, hago lo mismo, pero ahí ya medio que me asusté porque fueron 2 golpes fuertes. La persiana, como si alguien estuviese golpeando. Siempre la misma persiana. Siempre la misma persiana. Había, para que se den una idea, en el lugar hay muchas persianas, habrá unas 15 persianas de esa envergadura, así colosal, digamos, grande, muy grande. Al costado de cada persiana hay una puerta para entrar y salir. Ese es otro dato para que tengan en cuenta lo que viene a continuación. Pasan los días, no sé qué, y un compañero le cuento, che, vos sabés que en tal persiana, no sé, se escuchaba unos golpes, y me dice, ¿cuál persiana? Una persiana, la que está por allá. A ver, llévame, mostrame. Le muestro la persiana, y me dice, vení que te tengo que mostrar algo. Y me lleva al fondo. En el fondo yo había visto que había como algo tapado, como unos bultos grandes y largos tapados con una lona de esas de plástico. Y levanto un poco la lona y veo una cortina de igual a la que había pasado y sentía el ruido, pero tirada en el piso, enroscada, como con una pintura de color rojo por todos lados. Y me dice, ¿ves eso? Sí, una cortina con pintura roja. No, me dice, no es pintura, es sangre. ¿Cómo que sangre? Bueno, esta persiana estaba colocada en ese lugar donde vos me describiste de los golpes. Esta persiana se desprendió desde arriba y mató a un operario, lo aplastó literalmente. Y bueno, me contó esa historia y varios compañeros míos también me contaron esa historia. De hecho, la fábrica estuvo cerrada por duelo 3 días y tengo entendido que hay fotos por ahí guardadas, muy archivadas, que quizás en algún momento tenga acceso a eso. Y bueno, yo dije, listo, puede ser el espíritu, porque ya me había pasado 2 veces. Entonces lo que hice es llevar el celular grabando con la cámara para ver si me volvía a pasar, y nunca más escuché más nada. Así que me quedé con las ganas de ver qué onda, qué pasaba, si había sido casualidad, pero la verdad que no creo que haya sido casualidad, porque los golpes fueron muy fuertes, y analizando bien en profundidad, más allá de que podría haber habido algún viento que embolse, pero no es el ruido habitual. Yo ya estoy acostumbrado a pasar tormentas ahí, ya pasé tormentas y lluvias, y no hace ese tipo de ruido, esos golpes, sino que hacen como sacudones continuos las cortinas esas. Y además son cortinas gigantes, muy pesadas, no es que sí, sea tan fácil de moverlas del viento ni nada de eso. No, son esas cortinas de chapas muy grandes, muy altas, muy largas. Y bueno, las puertas que había mencionado anteriormente fueron colocadas después de ese accidente al lado de cada persiana, justamente para que los operarios no pasen por ahí, por debajo de las cortinas, perdón, y pasen por la puerta. Claro. Y bueno, la otra orden es que por ahí pasan los Clark, las jirafas. Sí. Y cada vez que, por cuestiones de seguridad también, cada vez que pasan tienen que tocar bocina antes de entrar o antes de salir, por las dudas que haya alguien. Todo medidas de seguridad que se tomaron por el motivo del accidente. Mira vos, y ahí no tuviste nunca más nada, no ningún hecho extraño de ese tipo. No, lo que alguna vez se causa un poco de miedo es que nosotros a la noche hacemos el cierre y tenemos que ir a ese sector a apagar las luces de ese lugar, y es todo mediante térmicas, y muchas térmicas,
y nosotros nos vamos hasta el sector de térmica, apagamos todo y quedamos oscuras, totalmente oscuras. Salimos con la luz del celular nada más. Pero, y hasta que salimos, hasta que llegamos a la puerta más cercana, que es una salida de emergencia que hay, y yo siempre salgo por ahí, y tardo aproximadamente 5 minutos en recorrer toda esa distancia. Hasta la salida a oscuras estamos hablando. Sí, sí. Pero no, nunca escuché nada, nunca vi nada. Siempre, viste, está el cagazo de puede pasar algo, pero no, nada, nunca escuché nada. Sí es que tengo algunos compañeros que me dicen que cada tanto escuchan golpes en esa persiana, nada más, pero de poder haberlo vivido yo nuevamente no, la verdad que no. Bueno, vamos a la última, la de los moteros que nos toca. Es una nota de color, si se quiere, no es tan paranormal, pero tiene su mito, su leyenda. Contanos, por favor. Esta es una historia que sí, que tiene que ver con el mundo motero por una cuestión que le pasó a un hermano de ruta. No tengo ni idea cuál fue el año o el espacio físico real, pero creo que viene de la zona de México, Estados Unidos. Cuenta la historia que había un motero que iba con su moto chopper, imagino que debe haber sido alguna Harley Davidson o alguna moto de ese estilo, porque recorría distancias largas y de vuelta al trabajo por ruta. La historia dice que lo que viene a continuación pasó cruzando el desierto hacia la ciudad. Él venía de trabajar, a él le encantaba andar en moto, le gustaba mucho andar en moto, su medio de transporte era su caballo de metal, como decía él, porque no le gustaba ningún tipo de vehículo de 4 ruedas. Entonces andaba en su moto, y un día cruzando el desierto, era fecha festiva de Navidad, llevaba en sus alforjas juguetes para un grupo de chicos que pertenecían a su casa. Cuenta la historia que los duendes del camino a cada tanto atacan personas, solamente para hacerle maldades, y aprovechan los obstáculos que hay en la ruta, como ser botellas, cajas y demás, para despistar o provocar un accidente a algún desprevenido. Tal es así que el motero iba en la ruta y los duendes del camino le tiran una botella y hacen que este caiga de la moto, ¿no es cierto? Ellos en la historia original los describen como gremlins del camino, pero bueno, es todo lo mismo, para mí son duendes. Sí, depende del lugar del mundo que sea, tiene sus diferentes nombres. Sí, porque te lo relatan como gremlins y vos ves las imágenes y son duendes. Así que para nosotros vamos a decirle que son duendes. El motero cae, era un tipo grande, un viejo motero, está descrito como tal. Se le rompe una de sus alforjas, cae al lado de él y vienen estos seres, estos duendes, lo rodean, eran aproximadamente entre 4 y 5, y lo empiezan a rodear, cada vez se le acercan más con aparentemente no buenas intenciones, y la alforja que estaba rota tenía juguetes. Entonces el motero, malherido, no pudiéndose levantar, empieza a arrojar juguetes hacia los duendes, como para asustarlo o alejarlos. Pero estos no desistían, seguían acercándose. Al motero se le acabaron los juguetes para arrojar, solo le quedaban 2 campanitas. Sí. Entonces empezó a hacerlas sonar, a ver si de alguna forma con el ruido lo asustaba a los duendes, o por ahí si pasaba alguien por el camino lo podía asistir. Justo da la casualidad que a escasos 50 metros estaban acampando 2 moteros. Estaban con su fogata contando historias de motero, porque nosotros hacemos eso. Cada vez que nos juntamos los moteros siempre contamos historias de rutas y anécdotas que nos pasan. Exactamente. Y creen escuchar un sonido como de unas campanas. Entonces le dice: ¿escuchaste eso? Le dice un motero al otro: sí, escuché. ¿De dónde vendrá? Bueno, vamos a ver, dice. Y llegan al lugar donde estaba el motero o el hermano tirado en el piso, luchando con los gremlins o con los duendes que se le estaban acercando, y lo fueron a socorrer. Llegaron hasta donde estaban los duendes, le tiraron patadas y demás, y los asustaron y se fueron.
Los ayudaron, lo levantaron del piso al hermano caído. Digo hermano, les cuento esto porque nosotros los moteros nos consideramos una hermandad. No importa qué moto tengas, o de qué club sos, o si sos independiente, no nos importa, nos consideramos una hermandad y siempre nos estamos ayudando. Entonces los levantan del piso, no sabe cómo agradecerles y les quiere pagar. Como todo hermano motero no acepta el dinero, entonces ¿qué hace? Corta unos flecos de cuero de sus alforjas y les cuelga una campanita a cada motero, a cada moto de sus colegas, debajo a nivel del motor o del cárter, y les dice que es para su buena suerte y si algún día están en problemas, para que hagan sonar las campanitas. Esa es la leyenda de la campana del motero. Bueno, muchas gracias, Maxi. Nos vemos la próxima. Bueno, hablamos la próxima con nuevas historias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, en esta semana voy a recomendar una película que no es apta para flojitos. Esta película se llama Necromantic. La sinopsis es así. Rob, un perturbado empleado de la morgue, se apodera de cuerpos de víctimas de accidentes de tráfico, robando sus ojos, pies y dedos para llevárselos a su adorada, entre comillas, novia Betty, otra enferma necrófila que los almacena cuidadosamente en tarritos de cristal. Rob y Betty se convierten en expertos necrófilos cuando Rob trae a casa el cadáver podrido de la víctima de un disparo y hacen el amor con el cuerpo en un auténtico y macabro ménage à trois. Desafortunadamente a Rob le despiden de su trabajo, dejándolo sin más material para sus horripilantes juegos. Betty, rabiosa, lo abandona llevándose a su putrefacto amante. Y esta es la sinopsis de la película que hoy recomiendo. Bueno, para apto a todo público, se nota. Sí, bueno, es del país de Alemania del Oeste. Recomendable para verla con toda la familia. Sí, un domingo de cena familiar. Un domingo de pastas, tranqui. Sí. Ya puede venir de la iglesia, ves esa película mientras almuerzas. Ya la introducción que tiene te deja perplejo. Y es una película del año de 1987, o sea que es bastante cruda. No tiene que faltar en la colección de DVDs. Así que si te gusta el gore, especial, no tiene que faltar. Hola, mi nombre es Hernando y soy General Pacheco. Bueno, a mí lo que me tocó vivir fue hace un par de años en mi antiguo departamento de San Martín. Una noche me levantó para ir al baño y cuando vuelvo al dormitorio tengo que pasar por un pasillo que también da a un living. Cuando voy pasando miro hacia el living y veo sentada en la mesa una silueta muy oscura, mucho más oscura y más negra que la penumbra del ambiente, ya que al lado de la mesa había una ventana por la cual entraba luz de la luna. Yo en ese momento me frío los ojos, pues estaba muy dormido,
Me friego los ojos para hacer foco de vuelta cuando miro esa silueta y me hace un gesto como que me estaba saludando. Yo me quedo congelado, sin saber cómo reaccionar, muy sorprendido, me quedo mirándola 5 o 10 segundos y después me vuelvo al dormitorio pensando, bueno, estoy soñando despierto, es una mala pasada de la imaginación, estoy muy cansado. Pero bueno, después con el tiempo me fui dando cuenta que en esa ventana también que estaba ahí en el living al lado de la mesa se escuchaban ruidos muy extraños. De hecho, tiempo después, cuando mi hermano se muda a este mismo departamento, una noche tipo 2, 3 de la mañana, me llama muy preocupado diciéndome que escuchaba rasguños en el vidrio de la ventana del living. Yo le dije, mira, no te hagas problema, es algo muy normal, no hay nadie, en realidad no hay nadie, tampoco es el viento y las ramas, suele pasar cada tanto pero no pasa nada. Y bueno, no deja de ser algo bastante extraño. Yo había revisado muchas veces esa ventana y realmente se escuchaba que alguien rasguñaba intencionalmente el vidrio. Y bueno, esa es mi historia. Un abrazo, saludos. Bueno, Martín, estamos terminando este programa número 5. Exactamente, y le quería decir antes de irnos que, como ya habrán escuchado, Hernando nos mandó su historia, que se comunicó por Facebook, y pueden hacerlo ustedes también, al mail mío, martinS28sh@gmail.com, o al tuyo, Hellwinterjornir, todo junto, @gmail.com. también. Lo pueden encontrar en YouTube, en iVoox, en Facebook y en el grupo asylum.blogspot.com.ar, que ahí están todos los videos que subimos a YouTube por separado. En esa página lo encuentran todos juntos a los programas. A los 5 programas está bueno, van a encontrar. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que sigan bien. Hasta luego. Hasta luego, Martín. Hasta luego, oyentes. Esto fue Asylum.